Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa promovido por el Instituto de la Familia y subvencionado por la Xunta de Galicia. Hoy vamos a hablar de una cuestión importantísima que tiene que ver con unas dimensiones profundas de la persona, de los hijos, de los alumnos, de los jóvenes, de nosotros mismos. Si pusiéramos ahora mismo una cámara a 1 millón de kilómetros de aquí, veríamos un puntito luminoso. Si acercamos la cámara a 100.000 kilómetros, veríamos una bellísima bola azul, la Tierra. Si acercamos la cámara a 3 kilómetros, veríamos una extensión muy bonita, boscosa, verde, con una pequeña ciudad atravesada por un río, llamado Río Miño, con unos puentes, uno romano y otros más. Si acercamos la cámara a 500 metros, veríamos esta zona de esta ciudad pequeña, de origen romano de Orense. Si acercamos la cámara a 30 metros, veríamos este jardín situado en Las Burgas y ya me verían a mí en pequeñito. Si la cámara la situamos a 4 metros, verían lo que están viendo ahora. Si la cámara la situasen a unos centímetros, verían mis células faciales. Del mismo modo, podemos acercarnos más y más a quiénes somos como personas. Visto desde fuera y a lo lejos, pues somos una persona con figura humana, que nos movemos con ciertas características, vestida de cierta manera. Si nos acercamos más, vemos un cierto comportamiento. Si nos acercamos más a una persona, es decir, si la conocemos más, vemos una cierta forma de comportarse, un temperamento, un carácter, una inteligencia. Pero hay algo más profundo, los afectos. ¿Cómo educar los afectos? Esto que está en la entraña profunda de la persona, que solo vemos si nos acercamos mucho, si la cámara se acerca y si se acerca con cariño, es decir, enfocadamente. Bien, para esto tenemos que tener en cuenta que la clave de esta dimensión profunda, del trato y de la educación de esta dimensión profunda, viene dada no por técnicas, como puede ocurrir con la inteligencia o con sistemas para el entrenamiento corporal. Tiene que ver mucho con la relación con las personas más cercanas. De modo que si la relación con las personas más cercanas, es decir, con los padres, con los profesores, es hiriente, le desprecian, no le prestan atención, es agresiva, le acusan, le critican, el efecto es terrorífico y dura toda la vida. Provoca efectos como el vídeo que vamos a ver ahora, una persona indiferente ante las necesidades de los demás, o una persona agresiva, o una persona retraída, o una persona deprimida. Al revés, si los vínculos que hemos establecido con este hijo, esta hija, estos alumnos, es de atención, de afecto, de valoración, de ánimo, de aprecio, el efecto serán personas cariñosas, que son capaces de afrontar dificultades, de sonreír ante las circunstancias, proactivas. Todo depende de lo que hagamos y de cómo les tratamos, del vínculo. Esa es la clave de la educación afectiva. Atención, puede que nuestra relación con los demás, con los más cercanos, sea un reflejo de lo que nos ha pasado a nosotros, aunque sin maldad posiblemente, pero ha habido algún profesor, algún vecino, algún familiar que nos ha tratado con dureza. A veces sin querer herimos a nuestros hijos y a nuestros alumnos por donde nos han herido a nosotros. Pero atención, podemos romper esta cadena, podemos vincularnos a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a las personas queridas de un modo distinto. De esto vamos a hablar con una experta en esta cuestión, que es Ruth de Jesús. Ruth de Jesús es doctora en Humanidades, con una tesis impresionante sobre una psicóloga, Marta Arnold, que habla sobre los afectos y sobre las relaciones afectivas. Es profesora en la Universidad Francisco de Vitoria, en la Facultad de Psicología, y es una experta en emociones, en afectos. Vamos a hablar con ella, pero antes vamos a ver este vídeo para que vean los efectos negativos en una persona de un mal vínculo con las personas cercanas, pero cómo esto puede transformarse.
tenemos ahora con nosotros, a través de una videoconferencia, a la doctora Ruth de Jesús, doctora en Humanidades y Ciencias Sociales por la Universidad Francisco de Vitoria. También es licenciada en Pedagogía, en Psicopedagogía. También es diplomada en Magisterio, en Educación Especial. Y, bueno, es profesora de Psicología en la Universidad Francisco de Vitoria y, por ejemplo, del máster en Acompañamiento Educativo. Con lo cual, persona idónea donde las haya en este mundo para hablarnos de lo que hoy vamos a tratar. Así que bienvenida, Ruth. Gracias. Nada, un placer. Siempre es un gusto participar en el Instituto de la Familia, más poder estar allí, pero bueno, las circunstancias actuales no nos lo permiten, pero agradecida de que las tecnologías lo hagan posible. Pues muchísimas gracias. Y vamos entonces a hablar sobre cómo educar a hijos, alumnos, en la afectividad. ¿Por qué es importante la educación afectiva? Cuando habitualmente lo que más atentos estamos es a educar en lo intelectual, quizá produciendo personajes con cierta indiferencia, como que hemos visto en el vídeo, pero parece que si tenemos un hijo o un alumno con un buen expediente académico, ya está todo cumplido, ¿no? ¿Por qué es importante? Bueno, es clave, ¿no? Porque como bien han visto en el vídeo, ¿no? Si uno no tiene una afectividad bien educada, bien formada, puede pasar por la vida y la vida no le afecta, no le impacta, ¿no? No interactúa o no relaciona adecuadamente con los acontecimientos y con las experiencias, ¿no? Y como bien, si tenemos en la retina, la imagen del vídeo, lo que uno se pierde es la felicidad, ¿no? La transformación que ha habido en ese protagonista es que al final es una persona pues como sonriente, feliz, ¿no? Satisfecha con su vida, ¿no? Y eso es lo que nos perdemos si no educamos adecuadamente la afectividad, si no educamos adecuadamente el corazón, ¿no? La posibilidad de esa felicidad, ¿no? A la que estamos llamados en esta vida y a vivir en plenitud, pues también nuestra misión, ¿no? Que es en definitiva la de amar y ser amados. Bien, ¿y cuál es posible realmente, tenemos influencia en nuestros hijos o alumnos en este área de la educación afectiva, o cada uno nace así y qué se le va a hacer? Bueno, tenemos toda la influencia, sin ninguna duda, ¿no? La afectividad que cada uno tenemos. Bueno, luego reflexionaremos sobre más elementos, pero en gran medida se ha configurado por los otros, por las personas con las que hemos interactuado a lo largo de nuestra vida y mucho más con las que hemos tenido o con las que tenemos un vínculo afectivo fuerte, ¿no? De ahí la importancia de nuestra familia y la importancia de nuestros educadores, ¿no? De nuestros maestros, con los que pasamos el largo tiempo de nuestro día a día, ¿no? Cuando uno es alumno en un colegio, pero sobre todo porque para nosotros son un referente importante. Entonces, yo destacaría que el papel que jugamos como padres y educadores es en una doble vía. Primero, como modelos, ¿no? Es decir, nosotros somos referentes o modelos los que el hijo, los que el alumno mira y aprende a vivir, ¿no? Y aprende a vivir con lo que significa ser persona y lo que es la afectividad y en cómo gestionarla. Entonces, claramente somos un modelo y un referente y ahí generamos un impacto en nuestros alumnos y en nuestros hijos, ¿no? Y la otra gran influencia que ejercemos en la afectividad es con el vínculo que establecemos con ellos, ¿no? Es decir, el vínculo afectivo que tenemos con un hijo, el vínculo afectivo que tenemos con un alumno es configurador de su afectividad, ¿no? Porque nosotros ahí le estamos mostrando el valor que él tiene para nosotros, ¿no? Y descubre su valor y descubre el valor de las otras personas y descubre el valor de la vida a través de la relación que tiene con nosotros. Entonces, ese vínculo es muy, muy importante, ¿no? Me encanta justo hablar de esto ahora porque hace unos minutitos reflexionaba con una muy amiga y colega de profesión sobre esto, sobre la importancia que educativamente tienen los vínculos, ¿no? Hemos compartido muchos años de experiencia educativa juntas y al final en un colegio, y concluíamos que es al final nuestro impacto como docentes está mediado por el vínculo que establezcamos con nuestros alumnos. Y es más, la reflexión que teníamos hoy era la disciplina, ¿no? La disciplina en un colegio, del vínculo que tengamos con
con ellos, ¿no? No de las normas, no de los castigos, no de los partes, del vínculo, ¿no? De esa relación afectiva que establezcamos con ellos. Y lo bonito que también tiene un colegio de poder a veces sanar los vínculos que la familia no están bien, estableciendo buenos vínculos en el seno escolar, ¿no? Porque muchas veces un niño no sabe relacionarse, no tiene una afectividad ordenada o adecuada porque no lo ha aprendido en el seno familiar, pero en el colegio puede restablecer o sanar esos vínculos con el vínculo que establece con sus profesores. Por eso lo importante que es mucho la figura de los padres, pero muchísimo la de un docente, porque puede incluso tener la posibilidad de, sí, de compensar o de sanar los vínculos que familiarmente no están bien, ¿no? No llega a sustituir, pero sí un cierto modo a poder compensar, ¿no? Pues ahora te voy a pedir, Ruth, que para los padres, madres y profesores y profesoras que nos estén escuchando, dinos cómo cuidar justo ese vínculo, qué hacer concretamente para que sea un vínculo, digamos, educador, promocionante de la afectividad, un vínculo sano, y qué no hacer. Pero si quieres centrarte en lo positivo, di 3 o 4 claves que un padre, una madre no deben perder, o un profesor no deben perder nunca de vista, ¿no? Bueno, yo creo que quizá la primera clave importantísima es el valor, ¿no? El valor que tiene ese hijo, el valor que tiene ese alumno, ¿no? Es decir, que tengamos una conciencia clara de por qué nuestro hijo es valioso, ¿no? Y por qué nuestro alumno es valioso. Y eso requiere, yo digo, tanto a padres como a educadores, un ejercicio de contemplación. Digo, tenemos que dedicar tiempo a contemplar, es decir, el sentido de silencio, es decir, a ver, cómo es mi hijo, cómo es mi alumno, cuál es su fortaleza, cuáles son sus potencialidades, qué posibilidades tiene y dedicar tiempo, ¿no? a pensarlo, a reflexionarlo, ¿no? Porque si trabajamos así nuestra mirada sobre él, es desde lo que nos vamos a posicionar delante de él, ¿no? Lo que nos va a influir a la hora de interactuar o de relacionarnos, ¿no? Y hay que dedicar tiempo a pensar sobre cada hijo, hay que dedicar tiempo a pensar sobre cada alumno, y ese tiempo es un tiempo para descubrirle, ¿no? Para caer en la cuenta y dices, anda, si el otro día tuvo este detalle, si es que él es así, si tú le das estas posibilidades, él reacciona de esta manera. Entonces, dedicar ese tiempo que nos permita descubrir, reconocer el valor que cada uno tiene, ¿no? Entonces, primero ese punto, ¿no? Porque como bien sabemos, yo siempre digo, el sinónimo de afectividad es valoración, ¿no? La afectividad es el valor que le damos a las cosas, ¿no? Entonces, dedicar ese tiempo a ver el valor que cada uno tiene, ¿no? Y si hacemos eso, nos posibilitará no perder momentos de disfrute con ese hijo o con ese alumno desde el valor que él tiene, ¿no? Entonces, si ya vivimos en esa conciencia y en esa actitud, ya tendremos como ese radar para decir, esta conversación, qué valioso ha sido, este momento juntos, qué valioso ha sido, no se nos escapará, venga, voy a pedirle ayuda en esto, ayúdame, vamos a buscar este momento, ¿no? Y vamos a disfrutar, ¿no? Disfrutar del encuentro, ¿no? Y de la relación porque soy consciente de lo valioso que eres, ¿no? Y aprovecho ocasiones, momentos, ¿no? Entonces, eso genera esa cercanía, esa complicidad, esa conexión, ese estar juntos, ¿no? Que es tan importante en el vínculo, ¿no? El vínculo es cercanía, ¿no? Es sé que puedo contar contigo, sé que estás ahí, sé que puedo confiar en ti, ¿no? En definitiva, eso es el vínculo, y sé que haga lo que haga, tú eres mi sostén y mi apoyo y mi referente, ¿no? Y bueno, pues, y también, bueno, pues desde ahí ya tenemos una posición también, pues también para poder ayudarle a mejorar en lo que todos tenemos que mejorar, ¿no? En los errores que cometemos, en las equivocaciones que hemos cometido, ¿no? Si se tiene esa base de sé que me quieres, sé que me valoras, sé que estás ahí, sé que puedo contar contigo, lo sé además porque sé que me vas a ayudar a mejorar y me vas a ayudar no solo a caer en la cuenta de aquello en lo que me he equivocado, sino a buscar el camino para poder mejorar, ¿no? Es decir, para buscar soluciones a mis errores o a mis equivocaciones. Ruth, pero hay momentos con algunos hijos, con algunos alumnos, que bien por adolescencia, bien por conflictos que los manifiesten con cierta violencia o comportamientos disruptivos, parece que cuesta más establecer ese vínculo afectivo. O sea, esto con una hijita de 5 años, sonriente y maravillosa, es fácil, pero con un adolescente en plena crisis o ebullición hormonal
que tiene unas influencias que le hacen hablar mal, pegar portazos, decir, quedarse callados. ¿Cómo establezco ese vínculo desde el afecto para que le sirva a él para su modelaje y su crecimiento? Bueno, yo creo que primero hay que caer en la cuenta, ¿no? De manera personal, cuando uno tiene dificultades con un hijo o con un alumno, ser consciente, es decir, ¿por qué este hijo, por qué este alumno me cuesta? ¿No? ¿Qué me genera o qué me provoca un rechazo? Y no censurarlo, es decir, primero para poder nosotros gestionar las cosas tenemos que ser conscientes, ¿no? Y si experimentamos un rechazo, hay que ser consciente de ese rechazo. Y uno como padre puede experimentar un rechazo en hijo, ¿no? Y entonces la forma de trabajarlo es hacerlo consciente. Como profesor puede experimentar un rechazo. Bien, yo experimento un rechazo. ¿Qué rechazo de mi hijo? ¿Qué rechazo de mi alumno? ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué no soporto esto de él? ¿No? Entonces, al tomar conciencia nos ayuda bueno, pues a caer en la cuenta del por qué eso sucede, ¿no? Y eso es un primer paso para poderlo integrar, ¿no? Y el otro elemento imprescindible es lo que hablábamos antes, es decir, bien, pues en esto no hay punto de encuentro porque no soporto sus desafíos, no soporto sus malas contestaciones, no, ahí no nos encontramos. Hay que entender el porqué de ese desafío. Yo justo ayer tenía una familia y pasaba esto y dices, bueno, pero ¿por qué el hijo es así? ¿No? Hay una parte que es evolutiva y una parte que el adolescente está creciendo y nos confronta y busca su sitio, ¿no? en oposición a nosotros, pero a veces confronta más a un padre que a otro. Y dices, vale, ¿y por qué? ¿No? Es decir, ¿qué hay detrás de este lenguaje que para el propio hijo es inconsciente, pero muchas veces, pues a veces en esa confrontación hay un reclamo de más atención, ¿no? Quizá con el que más confronte, al que más desafíe, es su lenguaje de decir, te necesito más o me siento menos cercano a ti, por eso estoy más enfadado contigo. Entonces, hay que entender esa confrontación, ¿no? Es decir, primero evolutiva, pero también en cada hijo, es decir, por qué nos está confrontando a cada uno del modo que lo está haciendo, qué nos está diciendo, ¿no? Porque muchas veces nos habla de te necesito más y te siento más lejano, ¿no? Y bueno, hay que hacer, bueno, ¿por qué está más lejano, ¿no? Y por qué esa distancia. Y ir al fondo, ¿no? Es decir, como padres, el ejercicio de reflexión como educadores, padres, profesores, es imprescindible, ¿no? Uno tiene que analizar, ¿no? Como cual problema a veces matemático, pero no humano, decir, vale, ¿y por qué con este hijo qué me cuesta? ¿Por qué este rechazo? ¿No? Y ir ahí al fondo de la cuestión y para poder conectar con él, volvemos a lo de antes, ¿no? Para poder conectar con él es, vale, pero ¿dónde me encuentro con él? ¿Dónde yo puedo encontrar espacios en común con este hijo? ¿No? Sé lo que me distancia de él, pero ¿dónde podemos encontrarnos? ¿No? Y a veces hay padres que te dicen, o educadores, en ningún sitio, ¿no? Y dices, bueno, no es fácil, pero lo hay, es decir, pero hay que buscar ese punto de encuentro. Con el hijo hoy, ¿no? Es decir, también aquí hacemos referencia acá a las crisis evolutivas, ¿no? Y las crisis nos generan cambios, ¿no? Y aceptación del cambio. Y es, vale, pues no me puedo quedar en la añoranza de qué bonito era cuando iba a jugar con mi hijo al fútbol a los 8 años, a los 10, qué bien nos entendíamos, y es que ahí me lo contaba todo, y es que ahora se mete en su cuarto, cierra, no me cuenta nada, y dices, bien, estamos en un momento distinto, no es el hijo de 10 años, es el adolescente, y el adolescente es que vamos a hablar cuando él quiera, pero no podemos perder la oportunidad de estar ahí cuando él lo necesita, pero es buscar esos puntos de encuentro con él, ¿no? Es decir, qué momentos podemos buscar donde hay una sintonía, donde hay una afinidad y donde podemos conectar, ¿no? Y bueno, pues la educación nos exige ser expertos en cada uno, en cada hijo o en cada alumno, entenderles, conocerles, comprenderles muy bien para poder buscar insisto, ese punto de encuentro, ¿no? Y volviendo a esa mirada capaz de encontrar el valor de cada uno. Si nosotros somos capaces de ver el valor de cada uno, ahí nos vamos a encontrar. La afectividad es el valor. Si veo lo valioso, me afecta, me impacta y deseo y quiero el encuentro con ese hijo, ¿no? O sea, cual sea la etapa evolutiva con las dificultades que cada una puede tener, ¿no? O sea que en realidad es una suerte tener un conflicto con el hijo, con el alumno, como fuente de aprendizaje también para uno, ¿no? De cómo educar. Exacto, es profundamente revelador, ¿no? Nosotros siempre decimos que la afectividad es muy reveladora. Cuando yo tengo un conflicto me revela
¿por qué no conecto con este alumno? Y yo a veces pienso que con los alumnos que he tenido más dificultades, luego son a los que más he querido, porque ha habido un trabajo más profundo del corazón, ¿no? Ha habido un trabajo más profundo, es decir, bueno, por qué no conectamos? ¿Qué rechazo hay? ¿Dónde podemos conectar? Y ese trabajo del corazón genera un vínculo, unos sentimientos mucho más fuertes, ¿no? Que a veces esas relaciones que fluyen en ese contexto psicológico como con más facilidad, ¿no? Pues a veces ese trabajo del corazón hace vínculos mucho más consistentes. No se te olvidan, ¿no? Los alumnos por los que más has luchado, con los que más has peleado por conectar con ellos, son los que, bueno, pues hay que calan más hondo, ¿no? En el corazón de un docente y también, por supuesto, en el corazón de un padre. Te voy a hacer una última pregunta, porque el tiempo transcurre a toda velocidad. Y hemos hablado al comienzo de que los padres están muy preocupados por la educación intelectual de sus hijos. Y hace mucho tiempo, yo diría casi 80, 70 años, que ha dejado de hablarse de la educación del carácter. Brevísimamente, para que alguien se pueda preguntar por qué esto es importante, ¿qué es la educación del carácter y qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Sí, es verdad que el término carácter nos remite a la literatura clásica, sin embargo, cuando uno quiere entender la afectividad de cada hijo, un elemento clave es el carácter de cada uno, ¿no? Porque nuestra afectividad está muy modulada por el carácter que tenemos, ¿no? Entonces, el carácter sabemos que es, bueno, pues influido por el temperamento, por esa disposición innata a reaccionar de una determinada manera ante la realidad, no venimos como folios en blanco, sino que nacemos con una impronta, ¿no? Que ahí, bueno, pues se va modelando a través de la educación, ¿no? Pero, bueno, pues en cuanto a la afectividad, dices, yo puedo ser más o menos sensible y eso no lo he elegido, ¿no? Ni eso es fruto de la educación, sino es fruto de un carácter, ¿no? Por una influencia claramente temperamental, puedo ser más o menos emotivo, ¿no? Y eso marca mucho la afectividad, es decir, el con qué intensidad me afecten las cosas tiene que ver con ese rasgo muy de carácter, ¿no? Y de ahí, bueno, pues podemos hablar de más rasgos, también según qué autores hacen unas clasificaciones u otras, pero también el ser más o menos reflexivo influye mucho en la afectividad. Hemos visto que la medida en que somos más reflexivos nos da una puerta abierta a comprender mejor o integrar mejor nuestra afectividad. Si somos menos reflexivos, eso nos va a costar más, ¿no? Pero también a veces una reflexividad es una puerta abierta a una rumiación excesiva, ¿no? Que a veces no nos lleva a una buena gestión, ¿no? Pues también el tener más o menos iniciativa, es decir, esos rasgos de carácter influyen en nuestra configuración afectiva, ¿no? Entonces, es muy importante comprender el carácter de cada hijo, ¿no? Es decir, y comprender cómo ese carácter influye en su afectividad. Y si todos los rasgos son importantes, yo diría que es muy importante el rasgo de la sensibilidad, ¿no? Es decir, hoy, bueno, somos más conscientes, hay mucha literatura sobre las personalidades altamente sensibles, ¿no? Pues hay toda una vía y es importante porque las personas muy sensibles, precisamente la gestión emocional es un reto, ¿no? A veces cuando te encuentras con una personalidad altamente sensible es como que no le gusta, ¿no? Porque claro, la sensibilidad pues lleva un mayor sufrimiento, a veces una mayor preocupación, pero también a una mayor capacidad para empatizar, para implicarse, para amar, para ser generoso. Entonces, bueno, hay que descubrir la potencialidad que tiene cada carácter, comprenderlo muy bien y ver, ¿no? cómo influye en la configuración de nuestra afectividad. Bueno, Ruth, pues hasta aquí hemos llegado. Como siempre, contigo se hace muy corto el tiempo. Da gusto escucharte, da gusto verte. Me encantan los cuadros que tienes detrás de ti. y bueno, de nuevo, muchísimas gracias por tu aportación. Y esperemos, efectivamente, que en cuanto las condiciones pandémicas lo permitan, podamos tenerte en grabación directa, o bien ir nosotros a Madrid, o bien venir tú a nuestros estudios centrales en Orense. Bueno, muchísimas gracias, Ruth. A vosotras. Siempre es un gusto colaborar con el Instituto de la Familia y poner un granito de arena a un instituto que hace tanto bien. Así que un regalo poder formar parte. Muchas gracias, muchísimas gracias. Espero que esta entrevista y este programa les haya a ustedes resultado tan interesante como a nosotros hacerlo. Hablar de afectos siempre es apasionante, pero más apasionante es vivirlos, experimentarlos
y hacer que nuestra vida y la de los que nos rodean sea una vida más feliz. Pues eso es lo que les deseo hasta que nos encontremos en el próximo programa. Que sean muy felices.